Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Calderón Molina, de acá de Costa Rica, San José, Costa Rica, pura vida a todos. El que no dice pura vida no es tico. Bueno, gracias a Dios, en esta ocasión me tocó que ser el moderador de este debate, de los siguientes debatientes, del señor Israel y el señor Nitio, sobre el tema del sábado. ¿Tendremos que guardar el sábado? Lo veremos al final, que cada uno sume y reste. Dios le bendiga, y a continuación que se presente el señor Israel y después el señor Nitio. ¿Cómo están, amados hermanos? Buenas noches, la paz sea con cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Ruskin Israel de Perú. Esta noche voy a presentar una exposición durante el periodo de 15 minutos acerca de la vigencia del Shabbat. Soy adventista del séptimo día y como tal observo el cuarto mandamiento de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Señor Nitio, haga su presentación por audio. Buenas tardes al grupo y al canal de Defiende tu Fe por audios. Bueno, me presentaron con el nombre de que es del que me conocen por WhatsApp como Lithium 8820, pues así lo dejamos, ¿no? Y vengo a explicar el por qué nosotros no guardamos el Shabbat, o por qué no estamos obligados a hacerlo. Ok, adelante, señor Nitio, con sus 15 minutos. Bueno, se le agradece la presentación al señor Israel y al señor Nitio, por lo cual ya el señor Nitio está preparando su audio ya sobre su exposición. Voy a comenzar con donde comienza todo. Esto es en la ley, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Esto es en la nación de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó y el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día, el día de reposo, y lo santificó. Los adventistas dirán: vean, aquí está el Shabbat en los 10 mandamientos y debes de cumplirlo. Lo que es falso. El Shabbat no es para la iglesia, es para el pueblo, para la nación de Israel, los de la ley, no para los de la gracia, y veremos por qué. En Marcos 2:23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Marcos 2:24, entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, es Señor aún del día de reposo. Aquí podemos ver a los maestros de la ley reconocer y reclamar a Cristo el por qué sus discípulos estaban quebrantando la ley, es decir, no estaban guardando el Shabbat. La explicación es bien clara y añade en Mateo 12:5. ¿O no habéis leído la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, Shabbat, y son sin culpa? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. El 2 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y esto está claro: nosotros que en otro tiempo éramos gentiles, ahora que somos pueblo de Dios, no hay que olvidar esto, no nación de Israel, pueblo de Dios. Ahora somos real sacerdocio. Apocalipsis 1:6 lo confirma. Nosotros, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Queda completamente claro que un sacerdote puede profanar el sábado y ser sin culpa. Llevamos un punto a nuestro favor: somos sacerdotes.
¿Con quién fue el antiguo pacto? ¿Con la iglesia o con el pueblo o la nación de Israel? Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Esto es el pacto con Israel. En Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 3:25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, esto es la ley. Ahora no estamos bajo la ley, ahora estamos por fe bajo el pacto de la gracia y somos sacerdotes. Hay que tomar cuenta en esto y no olvidarlo. Éxodo 31:13 dice, nota, tú hablarás a los hijos de Israel. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es guardar el día. Es una señal entre Dios y los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí no incluye para nada a la iglesia. Hay que tener esto muy en cuenta. Dice, señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Esto no es la iglesia. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu Santo para la iglesia en Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, decir los apóstoles, no imponeros carga más que estas cosas necesarias. 15:29 de Hechos nos lo dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Aquí nos recuerda los preceptos de Noé, porque los menciona, los preceptos de Noé. Cualquier persona que sepa el judaísmo los conoce. Y el sábado no aparece. ¿Y por qué no aparece? Vamos a ver qué dice Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, les diste tus juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Nehemías 9:14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. El día de reposo aparece como pacto, señal entre Dios e Israel en el Sinaí. Esto es el pacto de la ley, lo que significa que el guardar el Shabbat no existía antes de la ley. Esto es desde Adán hasta Abraham, el que recibió el pacto, no de la ley. Me estoy refiriendo a Abraham. Él no recibió pactos de sábados. Desde Abraham hasta Moisés nadie guardaba el Shabbat. Dice Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 5:14 de Romanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no por la ley, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que vos volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto es la ley. Aquí más claro que en los tiempos de los apóstoles aún había gente predicando el guardar los tiempos, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhortaba a los cristianos a no caer de la gracia y de la fe, teniendo en cuenta que aquellos sí guardaban todo o trataban de hacerlo. Lo que dice en Santiago 2:10, veamos, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Vamos a ver si los adventistas lo hacen. Levítico 25:1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo,
Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy. Nota otra vez, en la tierra que él les dio. Esto es la nación de Israel. Guardará reposo para Jehová. Levítico 25:3. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año de la tierra tendrá reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Éxodo 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes del primer día del mes tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. ¿Han visto a ustedes, algún adventista, guardar el año del jubileo? ¿Guardar el primer día del mes como Shabbat? ¿O abstenerse de encender fuego los sábados? ¿Verdad que no? Entonces ellos mismos cayeron culpables de toda la ley, según dice Santiago. De los que ofenden o faltan a un solo punto, se hacen culpables de toda. Entonces ellos son los que están cayendo bajo la ley, porque quieren justificarse por la misma. Colosenses 2:13 dice: ya vosotros, estando muertos al pecado en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El 2:16 de Colosenses dice: por tanto nadie nos juzgue en comida, bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, día de reposo, lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y me faltan muchos más textos, pero lo voy a dejar para después. Bueno, sigo. A estas personas la Biblia les llama débiles en la fe. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bueno, yo no quería el debate porque yo conozco estos temas y no hay que juzgarlos, pero ellos son débiles en la fe, la Biblia lo dice. Porque uno cree que se debe comer de todo, el otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero él estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 14:5 de Romanos. Uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:6 dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Vamos a Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 4:5 de Hebreos. Y otra vez dice: no entrarán en mi reposo. Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y en aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el día de reposo, no hablarían después de otro día. Hebreos 4:9 al 11. Por tanto queda un reposo para su pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, conclusión: nosotros, los de la fe, los de la gracia, los del nuevo pacto, los reyes y sacerdotes, según el Espíritu Santo en el concilio de Hechos, no nos toca guardar los días de reposo, ya que estamos en el verdadero Shabbat, el cual es Cristo, y los adventistas solamente están guardando la sombra, el antiguo pacto. Ellos se justifican bajo la ley, nosotros bajo la gracia. Y en el nuevo pacto y para la iglesia no existe el Shabbat como un día, ni siquiera ellos saben guardarlo, y ya lo hemos comprobado. Así que por mi parte sería todo. Adelante.
Ok, muchas gracias, señor Nitio, muchas gracias por su exposición, muy amable. Adelante, señor Israel, con sus 15 minutos de exposición. Para aquellos se les recuerda, máximo 3 minutos los audios. Adelante, señor Israel, con sus 15 minutos de exposición. Bueno, sin lugar a dudas, el tema acerca de la vigencia del Shabbat bajo el nuevo pacto es uno de los temas más debatidos, por no decir el más debatido entre la cristiandad. Para comenzar, voy a afirmar la idea de la vigencia de la ley bajo el nuevo pacto, para luego centrarme de forma exclusiva en la vigencia del Shabbat bajo la salvación por fe o gracia. Voy a señalar ahora dos cambios muy importantes del antiguo pacto que dio paso al nuevo pacto. Punto número 1, la ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón. Podemos leer el capítulo 31 del libro de Hebreos, versos del 31 al 33, y también el capítulo 8 del libro de Hebreos, verso 10. Si leemos el verso 6 del capítulo 8 del mismo libro, del libro de Hebreos, nos vamos a encontrar con que el nuevo pacto sería instituida sobre mejores promesas. Y resulta que una de esas mejores promesas es de que la ley estaría escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Literalmente el texto dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo podemos ver la ley de Dios o la diferencia de la ley de Dios entre el antiguo y el nuevo pacto? Es simplemente la sustancia sobre la cual ha sido escrita. En el antiguo pacto estaban escritas en tablas de piedra y en el nuevo pacto están escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Si debería de preguntarles a cada uno de los integrantes de este grupo si bajo el nuevo pacto no se debe de matar, no se debe de cometer adulterio o robar, pues van a decir que no. Eso quiere decir de que la ley de Dios sigue vigente bajo el nuevo pacto y de que el decálogo de Dios, que antes estaban escritas en tablas de piedra, pues están escritas ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Punto número 2. Lo que cambia del antiguo pacto para dar paso al nuevo pacto son las leyes ceremoniales y los sacrificios que en todo momento representaban a Cristo. Podemos leer el capítulo 9 del libro de Hebreos, versos 9 y 10, y también el capítulo 10, versos 1 del 8 al 9. Voy a pasar a dar lectura a estos pasajes para afirmar la idea de cuál es la ley que cambió bajo el nuevo pacto, y así determinamos de que no fue el decálogo de Dios, sino más bien las ceremonias y los sacrificios. Vamos a ver, aquí tengo la Biblia en la mano, también tengo ya el capítulo 9 del libro de Hebreos. Escrito está, capítulo 9 del libro de Hebreos, verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Verso 10, ya que solo consiste de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Como podemos ver, aquí aparecen las comidas y bebidas que se mencionan en Colosenses 2:16, que nada tienen que ver con el hecho de comer carne de animales inmundos. Verso del 8 al 9 del capítulo 10 del libro de Hebreos. Verso 1 también dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. El verso 1 de entrada nos está señalando de que esa ley tenía que ver con los sacrificios, y en los 10 mandamientos no se hace mención alguna de realizar sacrificios. Versos 8 y 9 ahora, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué ley? No según los 10 mandamientos, sino más bien según los ritos y las ceremonias de la ley. Verso 9, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En el capítulo 7, verso 12 del libro de Hebreos escrito está: pues cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio de ley. Y el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Hebreos está especificando de una forma explícita cuál es el aspecto de la ley que ha sido cambiada. Entonces, con estos pasajes llegamos a la conclusión de que el decálogo de Dios no sufrió cambio alguno. Si sufrió un cambio alguno, solo fue
de que fue transferida del lugar de las tablas de piedra a nuestra mente y nuestro corazón, y lo que realmente cambió pues fueron los sacrificios de los animales, los ritos y las ceremonias de la ley por el sacrificio de Cristo. Sin lugar a dudas, Juan el Bautista había entendido de que todo lo que se encuentra escrito en la ley y los profetas era una representación de Cristo. Tanto así que cuando él ve venir a Cristo en el río Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a dar cita ahora a algunos textos de los tantos que existen en las Sagradas Escrituras para afirmar la idea de la vigencia del Decálogo de Dios o de la ley de Dios bajo el nuevo pacto. En el capítulo 3 del libro de Romanos, versos 28 y 31, escrito está: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso quiere decir que si bajo el nuevo pacto no se debía de robar, bajo el nuevo pacto se confirma esa ley, no debemos de robar. Santiago 2, versos del 10 al 12. Escrito está: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Pero si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago está diciendo en estos pasajes de que debemos de tomar en cuenta como algo importante que llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y él mismo también está haciendo mención en el verso 11, un extracto de esa ley que nosotros debemos de llevar a la práctica. No es nada menos que el Decálogo de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 7, verso 19, el apóstol Pablo, haciendo alusión a ambos pactos con la circuncisión y la incircuncisión, declara lo siguiente: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, y también acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque ninguno de los apóstoles ni Cristo habló de 10 menos 1. En este punto voy a pasar a determinar la idea de la vigencia de la ley bajo el nuevo pacto, haciendo uso de algunos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el capítulo 2 del libro de Marcos, verso 27, nuestro Señor Jesucristo dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. No dice que fue hecho por causa del judío o del israelita, sino más bien por causa del hombre. Y la raíz etimológica para la palabra hombre en ese pasaje es antropos, y antropos se refiere a la humanidad. Y tanto el sábado como el hombre han sido creados en un principio, no desde el monte de Sinaí en adelante. Y si Cristo dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, pues hay que creerle que realmente fue así. Y por cierto, Adán y Eva fueron los primeros hombres. Cuando Dios creó al hombre, cuando creó el sábado, no existían pueblos, no existía Israel ni las naciones, simplemente existía la humanidad. Y en el capítulo 56 del libro de Isaías, la invitación para guardar el día de reposo es universal. Escrito está: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Allí la invitación, sin lugar a dudas, es para cada habitante sobre la faz de la tierra. En el capítulo 24 del libro de Mateo, versos 20 y 21, Cristo emplaza la observancia del sábado como un hecho concreto para los tiempos del fin. 40 años después de su muerte y de su resurrección, el pueblo de Dios se encontraba observando el Shabbat. Pero lo que sucedió con la destrucción del templo de Jerusalén y con el asesinato de muchos judíos en aquel entonces no era más que un evento tipológico, quiere decir que un evento pequeño que apuntaba a uno mucho más grande, porque los cristianos estamos esperando que se desarrolle la gran tribulación, que va a ser un evento a nivel mundial, la persecución de la iglesia, y dentro de ese hecho, pues Cristo está afirmando la idea de que se va a seguir observando el Shabbat. En el capítulo 23 del libro de Lucas, versos 55 y 56, se hace mención de que las mujeres que habían seguido muy de cerca a Cristo habían descansado el día de reposo conforme al mandamiento. Eso nos da a entender de una forma clara de que Cristo no les dio instrucción alguna con relación al cuarto mandamiento, de que después de su muerte o después de que se haya instituido el nuevo pacto, pues sería un mandamiento que pasaría a dejar de tener vigencia.
Voy a dar cita ahora al capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 1, donde se hace mención de que por primera vez estaban siendo predicados o recibiendo la palabra de Dios los gentiles. Escrito está: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Vamos a ver qué sucede con los gentiles más. En el capítulo 13 del mismo libro, versos 42 y 44, nos vamos a encontrar con la siguiente idea. Escrito está: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Verdaderamente esto es algo maravilloso, encontrar con que los gentiles estaban en la sinagoga de los judíos en un día de reposo. Y Pablo y Bernabé estaban en esta sinagoga enseñando acerca de la persona del Mesías. Ahora, ¿quién les enseñó a los gentiles que debían de reunirse en sábado? Ellos estaban pidiéndole ahora a Pablo que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, ellos el próximo sábado o el sábado siguiente tenían la intención de volver a acudir a la sinagoga de los judíos para escuchar la palabra de Dios, pero también para observar el Shabbat. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, con este audio termino. En el capítulo 66 del libro de Isaías, versos 22 y 23, se hace mención de la observancia del sábado por la eternidad, por el pueblo de Dios. Bueno, muchas gracias, señor Israel, muchas gracias. Vamos al set de preguntas. Me imagino yo que Nito está terminando de escuchar los audios, Israel. Bueno, muchas gracias, mi hermano Israel, por su exposición de 15 minutos. Adelante, Nitio, con su primera pregunta. Tiene un minuto para hacer la pregunta. La pregunta para Israel sería la siguiente. En toda su exposición habló cuando se trataba de estar reunidos en el Shabbat, ¿eran prosélitos o eran judíos? Bueno, ¿dónde encontramos cristianos guardando el Shabbat? En los primeros siglos, ya que hay muchos escritos que no son doctrina, pero es evidencia quién lo guardaba. Y cuando me refiero a quién lo guardaba, me refiero a judíos, no, me refiero a gentiles, cristianos. Adelante, señor Israel, adelante. Tiene 2 minutos para contestar la pregunta, Israel. Pues la gran evidencia se encuentra en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versos 42 y 44. Donde literalmente dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles estaban pidiéndole a Pablo que el siguiente día de reposo, que ellos pretendían observar también, que Pablo les siguiera enseñando de todas aquellas cosas que él les había vertido como enseñanza aquel día de reposo. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Muchas gracias, señor Israel, muchas gracias. Puede hacer su pregunta. Tiene 1 minuto. Hermano Alfredo Olitio, ¿puede citar un solo pasaje en las Escrituras donde Cristo desautorice la observancia del sábado o donde los apóstoles lo hayan hecho? Muchas gracias, señor Israel, por la pregunta. Tienes 2 minutos para contestar, Nitio. No, ese versículo no existe. Tampoco existe el versículo donde tú tengas que obligar a la iglesia gentil a guardar el Shabbat. Al contrario, Pablo, apóstol en Colosenses, Pablo es el más específico en esto. Te dice: no los juzgues por sus días de reposo, porque son solamente sombras de lo que había de venir. Así que no puedes anular el sábado, porque nuestro Shabbat es Cristo. No existe ese texto, pero tampoco existe el que me obligue a guardarlo, el Shabbat. Muchas gracias, Nitio, muchas gracias por la respuesta. Y tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Mi pregunta sería la siguiente: teniendo en cuenta que en el siglo II y en el siglo III antes, para que no vaya a juzgarnos, antes de que existiera la Iglesia Católica, estamos hablando del siglo II y el siglo III,
¿tiene evidencia de que la iglesia guardaba el sábado? Y si la tiene, pues que lo diga y que lo ponga. Porque en el siglo I había un montón de judíos. Ya después la iglesia se hizo de gentiles cristianos. Así, ¿tiene alguna evidencia que guardaban el Shabbat? Adelante, señor Israel, con su respuesta. Tiene 2 minutos. Por supuesto que hay mucha evidencia histórica respecto a esa pregunta. Podemos ver, por ejemplo, que en el siglo III Constantino está mandando a que se trabaje en sábado y que más bien el domingo se pase a celebrar el día venerable del sol y que nadie trabaje en ese día. Y precisamente Constantino decreta esta enseñanza porque dentro del Imperio Romano habían muchos cristianos y muchos judíos que estaban observando el Shabbat. Gracias, Israel, gracias. Tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Gracias, Israel, gracias. Tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. En el capítulo 4 del libro de Gálatas, verso 10, se está hablando del día de reposo. ¿Cómo es que usted llega a esa conclusión para determinar de que allí se está hablando del día de reposo? Adelante, señor Nitio, adelante. Tiene 2 minutos para contestar. Bueno, la respuesta es tan fácil. Porque los judíos guardaban el año, que era el día, bueno, el año séptimo, día que descansaba la tierra, un Shabbat. Guardaban el primer día del mes séptimo y guardaban el día séptimo. ¿A cuáles días te vas a referir entonces? Si aquí está englobando todo, porque terminan los tiempos y los años. Ahora, ¿son los judíos los que guardaban esos? Sí. ¿Es la iglesia la que guarda esos? No, porque en otro él mismo lo dice. Nosotros vemos iguales todos los días, mientras los débiles en la fe pues guardan el día. ¿A cuál día se refiere? Se está hablando del día de reposo. Gracias, señor Nitio, por su respuesta. Le queda la última pregunta. Tiene 1 minuto para hacerla. Mi pregunta sería la siguiente: si nosotros los gentiles no somos hijos de Israel, sino hijos de Abraham según la promesa, entonces que me muestre desde Adán hasta Abraham y desde Abraham hasta Moisés quién guardaba el Shabbat, porque ellos no vivieron bajo la ley. Pablo lo dice, ellos vivieron antes de la ley, porque la ley y el sábado según el profeta fue dado en el Sinaí, el sábado. Entonces, ¿quién antes del Sinaí guardaba el Shabbat? ¿Quién? Porque nosotros somos hijos de Abraham. Adelante, señor Israel, con su respuesta. Tiene 2 minutos. Con relación a esa pregunta, las Sagradas Escrituras son muy claras al especificar de que nuestros primeros padres sí guardaron el Shabbat. Nuestro Señor Jesucristo, para comenzar, Él dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Eso quiere decir que Adán y Eva lo observaron. Si Cristo lo dijo, pues nosotros no tenemos por qué contradecir a Cristo, debemos de creer lo que Él dice. Y en el capítulo 26 del libro de Génesis nos encontramos con que Abraham estaba guardando la Torá. Escrito está: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y la raíz etimológica para la palabra leyes en este verso, pues es Torah. Eso quiere decir que la Torah ya existía antes del Sinaí. Ahora, ¿cómo es que existía? Pues de forma oral. Ahora, en el capítulo 3 del libro de Gálatas, verso 19, se encuentra un texto que dice que había una ley que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Ahora, no se puede añadir algo si es que no existe algo. Ahora, ¿qué es lo que fue añadido? Pues aquella ley que serviría como un medio de justificación temporal para el transgresor hasta la venida de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? Pues los ritos y las ceremonias de la ley, los sacrificios que dejaron de ser con el sacrificio de Cristo. Pero nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras de forma implícita de que nuestros primeros padres sí observaron el Shabbat. Bueno, muchas gracias, señor Israel, por la respuesta. Tiene 2 minutos para hacer su última
pregunta. Ok, Israel, le corrijo 1 minuto para hacer la pregunta, gracias. Hermano Lithium, ¿estás de acuerdo con la idea explícita del capítulo 66 del libro de Isaías, versos 22 y 23, donde se hace mención de que se va a guardar el sábado por la eternidad para adorar a Dios? Te voy a citar el texto ahora. Escrito está: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Adelante, Nitio, adelante con su respuesta. Tienes 2 minutos. Mi respuesta sería también parte de: ¿estás de acuerdo con el contexto de Isaías? Y pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsi, y menciona varias ahí. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Estamos hablando de judíos en carros, caballos, literas, en mulos, en camellos. Dice: tomaré también de entre ellos sacerdotes y levitas. Isaías 66, 21. Dice Jehová. Estamos hablando de puro judío. Porque como los cielos nuevos, la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, judíos. Y de mes en mes, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Estamos hablando judíos. Ahora sigue diciendo: saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Ahora, ¿estás de acuerdo con esto? Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Estás de acuerdo con el contexto que es puro judío? Porque si dices que sí o si dices que no, yo te digo, mi respuesta es sí. Estoy de acuerdo con todo lo que dice aquí, porque estamos hablando de judíos de entre las naciones, según el contexto, puro judío. Y menciona también a los levitas, lo que el sacerdocio levítico no lo puede sacar de entre los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque aquí estamos hablando puro judío. Bueno, gracias, Nitio, gracias. Bueno, muchas gracias al señor Israel y al señor Nitio por las preguntas y por las respuestas. Bueno, adelante, Nitio, con sus 10 minutos de refutación. Bueno, seré breve, no hay nada que refutar, porque pues ya vimos lo que citó solamente cuando se refiere al Shabbat es para judíos. No pudo demostrar que la iglesia guardaba el Shabbat, ni en los 3 primeros siglos citó por ahí algunas cosas que ahorita vamos para allá. Bueno, comenzó con Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. El 8:11 dice: ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto es para el milenio. Hoy nadie conoce todo ni nadie tiene las leyes del Señor en su corazón, y esto lo sabe. Cita para argumentar que solamente lo ceremonial se abolió con Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a conciencia al que practica ese culto. Bueno, yo le cito lo siguiente, ya que él dice que solamente lo abolido son las ceremonias. Bueno, Colosenses 2:16 dice, y el 17: por tanto nadie os juzgue por comida o bebida o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya en mi exposición lo dejé claro, nuestro Shabbat es el Mesías. Hebreos 4 del 9 al 11 dice: por tanto queda un día de reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como dice, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel día de reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si dice que
todas aquellas ceremonias, todo lo ceremonial era solamente lo que se abolió. Bueno, el Shabbat nuestro es Jesús. ¿Él cómo lo va a hacer? ¿Sigue practicando la sombra? Habla de 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es en sí, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado. Bueno, eso ya es el siguiente texto. Y añade, adulterando el texto, añade al Shabbat, el cual el mismo Pablo dice: no juzgues a nadie. Él dice que en 1 Corintios 7:19 aparece el Shabbat. Eso es falso, porque el mismo que escribió eso, el mismo que escribió que no se juzgue a nadie. Ahora cita Marcos 2:27, también dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero nadie lo guardó hasta darse por señal entre Dios e Israel. Nadie lo guardó hasta el Sinaí. Cita Isaías 56:2, bienaventurados el hombre que hace esto y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Estamos hablando de la ley. Cita Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Nota. Cuando salieron, en Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y aquí podemos notar en el libro de Hechos, desde el 1 hasta, bueno, todo el 13:42 y el 13:44. El siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes estaban ahí? ¿Eran gentiles? ¿Sí habían oído el evangelio de Jesucristo? No. Estaban ahí porque eran judíos, gentiles prosélitos. Por eso los apóstoles les iban a predicar. Si hubieran sido ya cristianos, no estarían en la sinagoga de los judíos. Eso él no lo vio. Ahora, ¿qué más citó? Citó Mateo 24:20-21. Judíos. Lucas 23:55-56. Judíos. En Hechos 11:1, ya lo dije, eran judíos. No hay ningún lugar donde cite de la iglesia, donde esté el mandamiento para la iglesia. Yo se lo recordé en el concilio de Hechos 15. Le parece bien al Espíritu Santo no imponer otras cargas más que las que ya se les dio ahí. No aparece el Shabbat, porque el Shabbat, como lo dije, para nosotros es Cristo. Ahora en sus respuestas dice que los gentiles guardaban el Shabbat, los que estaban en la sinagoga de los judíos. Eso es falso, eran judíos prosélitos, por eso se les predicaba el evangelio de Jesús. Ahora se le hizo una pregunta: ¿quién en los 3 primeros siglos, después de que la iglesia se hizo gentil por nacionalidad, guardaba el sábado? No puso ni media evidencia. No puso ni media evidencia. Solamente dijo que sí lo hacían, que porque Constantino instituyó el domingo. No estábamos hablando de eso. Estábamos hablando del Shabbat guardado como mandamiento de la ley, lo cual no pudo poner evidencia alguna porque no lo guardaban. Hay varios padres de la iglesia que lo refutan: Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Tertuliano, etc. Cipriano de Cartago también. Así que no es cierto, eso es falso. Nadie guardaba el Shabbat después de los judíos. Gentiles cristianos no lo guardaban y él no pudo poner evidencia. Dijo en sus respuestas que desde Adán hasta Moisés se guardaba el Shabbat, y que dice que Abraham recibió la Torá. Bueno, Torá significa leyes o palabra de Dios. Nehemías 9:14 lo refuta, por el simple hecho de que Nehemías 9:14 dice que el Shabbat se les dio hasta el Sinaí. Ellos no guardaban el Shabbat, ni siquiera lo guardaban en Egipto y no lo tenían como ley. No aparece y él no puede poner el texto, no puede poner la cita.
Y como yo le dije, nosotros somos hijos de Abraham, no hijos de Israel. Así que el Shabbat es una señal entre Dios e Israel. No entre Dios y nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Abraham, según la promesa, no tenemos por qué guardar el Shabbat, aparte de que somos reyes y sacerdotes, y los sacerdotes profanan el sábado sin culpa. Yo se lo puse, le puse el texto, está en Marcos. Por último citó Isaías 66:23, lo cual ya se le explicó. Nuestro Shabbat es el Mesías. Si dice que es eterno, claro que sí. Para nosotros el descanso eterno en el cielo, nuestro Shabbat, es precisamente eso, eterno. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. ¿Hay algún mandamiento que nos mande a nosotros, la iglesia gentil de carne, guardar el Shabbat? No. ¿Hay evidencia que los primeros cristianos lo guardaban? No. El mismo Pablo lo dijo, no juzgues. Y les llamó débiles en la fe. Yo creo que con esto termino porque no veo nada que refutar. La cosa fue tan simple y tan fácil. Todo lo que citó sobre el sábado fue el Antiguo Testamento y en relación con judíos. Si todos nosotros ponemos atención en relación con la iglesia gentil, no pudo poner ni medio argumento. Ahora, de Adán hasta Moisés, no pudo poner ni el 10% de un argumento de que guardaban el Shabbat. Porque como dije, Nehemías 9:14 lo refuta. El Shabbat comenzó en el Sinaí. Y hay un montón más que tengo de evidencia, pero no es de la Biblia. Quiero dejarlo así, solamente con Biblia. Eso sería todo por mí. Muchas gracias, mi hermano Nitio, por su exposición. Muchas gracias. Adelante, señor Israel, adelante con sus últimos 10 minutos. Bien, voy a comenzar aquí. Nuestro hermano dijo que el sábado fue solo para los israelitas. Bueno, esa idea es completamente contradictoria a la idea categórica y contundente de Cristo, porque Cristo dice en Marcos 2:27 que fue hecho para el hombre, y tanto el hombre como el sábado vienen desde un principio, no desde Sinaí en adelante. Y en el verso 28 Cristo dice que Él es el Señor del día de reposo. ¿Y por qué Cristo les dijo esto a los fariseos? Sencillamente porque Él, por ser el creador de todas las cosas, incluso del Shabbat, solo Él tenía la autoridad de decidir qué cosa es lo que se debía o no hacer en el día de reposo, y Cristo dijo que estaba permitido hacer lo bueno en el día de reposo. Ahora, nuestro hermano ha citado el capítulo 14 del libro de Romanos para hacer referencia de que nadie debería de juzgarnos si es que no estamos guardando el sábado. Lo cierto es que en el capítulo 14 del libro de Romanos no se está hablando del sábado, no se está hablando de la ley de Dios. El verso 1 es aclaratorio. El verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y Pablo de ninguna manera bajaría al nivel de una opinión la ley de Dios. Más bien ahí se estaba hablando acerca de los días de ayuno. Es por eso que estos días están relacionados con comer y no comer. ¿No? El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para Dios come y da gracias a Dios, y el que no come para Dios no come y da gracias a Dios. Como podemos ver, estos días tenían que ver con días de ayuno, ¿no? Ahora, en el capítulo 2 del libro de Colosenses, verso 14, nuestro hermano Lithium ha hecho uso de este verso para hacer alusión de que la ley de Dios o el Shabbat ha sido abolido, ¿no?, con el sacrificio de Cristo. Lo cierto es que allí está hablando del acta de los decretos, ¿no? Y el acta de los decretos tiene que ver con un escrito a mano. La palabra griega para este término es cheirógrafón, y cheirógrafón literalmente significa la deuda que tenía. Es un pagaré que Cristo vino a pagar por nosotros, ya que nosotros no podíamos. Y en Colosenses 2:16 no se está hablando del sábado semanal, sino más bien se está hablando de los sábados ceremoniales. ¿Y cómo es que uno llega a esa conclusión? Sencillamente porque el verso 17 explica la naturaleza de los sábados que se encuentran de forma explícita en el verso 16, y también se da una explicación clara en Hebreos 9
10 acerca de las comidas y bebidas que aparecen en ese mismo verso, ¿no? Los sábados que aparecen en el verso 16 de Colosenses 2 eran sombras de Cristo, y el sábado semanal nunca ha sido una sombra de Cristo. Por lo tanto, queda descartada la idea de que en el verso 16 del capítulo 2 del libro de Colosenses se está haciendo alusión al sábado semanal, sino más bien a los sábados ceremoniales que aparecen en el capítulo 23 del libro de Levítico. Por ejemplo, la Pascua era un sábado semanal y era una sombra de Cristo, ¿no? La fiesta de las primicias, de los panes sin levadura, etcétera, etcétera, eran una sombra de Cristo. Un punto muy interesante es de que nuestro hermano Alfredo ha reconocido de que no existe un pasaje alguno donde Cristo o los apóstoles desautorizaron la observancia del sábado. Entonces habría que preguntarse en base a qué entonces está haciendo referencia de que el Shabbat no tiene más vigencia bajo el nuevo pacto, si es que no hay fundamento alguno para sustentar tal idea. Bueno, nuestro hermano Alfredo también hizo uso del capítulo 4 del libro de Gálatas, verso 10, para hacer alusión al cuarto mandamiento, al Shabbat, cuando el contexto dice lo siguiente, verso 8 y 9, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Está hablando de personas que no conocían a Dios en su vida pasada. Voy a continuar con el verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿De qué se está hablando aquí? De las festividades paganas, porque si es que los que no conocían a Dios estaban volviéndose a esclavizar a los viejos rudimentos a los cuales ellos estaban sujetos antes de conocer a Dios, pues tenían que ver no con el Shabbat, no con las solemnidades de Jehová, sino más bien con las fiestas paganas en las cuales ellos estaban relacionándose en su vida pasada sin conocer a Dios. Por eso el verso 8 dice, lo voy a volver a leer nuevamente, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Aquí no está hablando de judíos. Con relación al concilio de Jerusalén de Hechos 15, ahí nos estaba hablando acerca del decálogo de Dios. El tema a tratar no era sobre el Shabbat, sino más bien sobre la circuncisión y la ley de Moisés. Pues lo que muchos de los judíos convertidos querían imponer a los gentiles convertidos era la circuncisión como un medio de salvación o de justificación, y también ellos querían que sigan ligados a la ley de Moisés, es decir, a los ritos y a las ceremonias de la ley como un medio de justificación para con Dios. Pero no se estaba hablando del decálogo, no se estaba hablando del Shabbat, y cuando se les impone 4 mandamientos, pues se les impone tal los mandamientos porque esos eran los pecados más comunes en los cuales ellos solían caer de forma cotidiana. Pero más adelante en el verso 23, si no me equivoco, Pedro dice que cada día de reposo tienen en las sinagogas quien enseñe a Moisés. Eso quiere decir que los días de reposo iban a aprender qué mandamientos iban a poner en práctica, aparte de los 4 que se les había impuesto en primera instancia. Ahora, el capítulo 66 del libro de Isaías es un capítulo completamente profético. Del verso 15 al 18 se habla de la segunda venida de Cristo, y en el verso 22 y 23 se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y preguntes, ¿acaso Dios tiene 2 pueblos distintos? ¿O acaso Dios solamente creará cielos nuevos y tierra nueva para los judíos? ¿O es que acaso nosotros en Cristo, como lo dijo Pablo, no somos hechos judíos? Porque él dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Eso lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios. Mas en el verso 19 él dice lo siguiente, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Con Cristo pasamos a obtener una nueva nacionalidad. En otras palabras, pasamos a ser judíos o israelitas espirituales. En el capítulo 3 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice, y si vosotros sois de Abraham, ciertamente linaje de Abraham
sois. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Romanos, versos 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. No en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, nuestro hermano Alfredo ha hecho un mal uso del capítulo 4 del libro de Hebreos, versos del 9 al 11, porque allí se está hablando del cuarto mandamiento. Voy a dar cita según la versión de la Nueva Jerusalén. Escrito está: por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su descanso también ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. El verso 10 está explicando la naturaleza del sábado del verso 9. El verso 10 dice de forma contundente que el que entra en el descanso sabático que queda para el pueblo de Dios, pues está haciendo lo mismo que Dios hizo después de todo lo que Él creó, ¿no?, de sobre la faz de la tierra. ¿Y qué día descansó Dios? Pues descansó el séptimo día. Eso quiere decir que si nosotros entramos en ese descanso sabático, también vamos a descansar en el séptimo día, de acuerdo a cómo Dios mismo descansó de todas sus obras. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su descanso también ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. Y según Génesis 2, versos del 1 al 3, nuestro Creador reposó en el séptimo día de la semana. Bueno, ya que colocas esto aquí, te invito a que leas el capítulo 2 del libro de Romanos y el capítulo 9. No hay que regirnos de acuerdo a las escrituras, porque el pensamiento humano es lo que sobra dentro de toda conversación que tenga que ver con el ámbito espiritual. Nuestro hermano Lithium también dijo que bajo el nuevo pacto, por ser sacerdotes, podemos profanar el Shabbat. De cierta forma, él está reconociendo su vigencia, ¿no?, de una forma implícita o indirecta. Ya que él no pudo mencionar un solo texto acerca de la abolición del Shabbat o acerca de que este mandamiento quedó sin efecto, entonces podemos concluir con la idea de que el cuarto mandamiento sigue vigente bajo el nuevo pacto. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él también ha dicho, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Termino con este audio. Nuestro hermano Lithium también dijo que hay que considerar como importante la historia acerca de la patrística o de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no tienen ninguna autoridad con relación a lo que se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras. Los que nos regimos de acuerdo a un escrito está, pues nos dejamos llevar íntegramente por cada uno de los versos que se encuentran expuestos en la palabra de Dios con relación a cualquier enseñanza que nosotros debamos hacer parte de nuestras vidas, sino con relación a los comentarios de hombres que en algún momento surgieron en el curso de la historia como líderes, ya sea líderes que manejaron correctamente las escrituras o líderes que se equivocaron en su manejo. Bueno, muchas gracias señor Israel por sus 10 minutos. Gracias. Adelante, Nitio. Te queda un minuto para la despedida, señor Nitio. Bueno, más que todo, gracias al grupo y al dueño. Y un saludo para los del canal donde vayas a escuchar o ver escuchar el debate. Bendiciones para Israel, para el señor Gonzalo, que pues todos nosotros en sí somos amigos, no tiene nada que ver los debates con la persona. Y bueno, y a todos los del grupo también, bendiciones para todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Nitio, muchas gracias. Adelante, señor Israel, con la despedida, te queda un minuto, solo para despedirse. Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de debatir sobre este interesante tema. Gracias, hermano Gonzalo, por servirnos como mediador. Gracias al hermano Litio por aceptar este debate.
Y gracias a cada uno de los integrantes de este grupo por seguir el debate en cada uno de los audios que se han ido vertiendo en el desarrollo del mismo. Quiero terminar con este texto. Hebreos capítulo 4 versos del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias, señor Israel, muchas gracias, muy amable. Bueno, se le agradece a ambos debatientes, al señor Nitio y al señor Israel, por el debate, que ha sido para edificación, cada uno suma y resta. Así es que bueno, muchas gracias a todos los que escucharon el audio, muchas gracias al dueño del grupo, y que Dios nos bendiga y nos cuide, y a todos buenas noches y bendiciones. Los vemos en la próxima, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias, señor Israel, muchas gracias, muy amable.